Hola, hola a todas, ¿qué tal? Bendiciones. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes. Qué bendición el poder compartir un viernes más en series juveniles. Qué bendición poder servir y adorar al Dios que nos ama, ¿verdad? Damos la bienvenida a las personas que se van a conectar y a las personas a las cuales van a ver este en vivo en retransmisión. Quiero saludar a las personas que ya se están conectando. Es un gusto, es un honor. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tocar un tema muy importante para fortalecer nuestra identidad como hijas amadas, como hijas del Señor Jesucristo y para trabajar en temas de sanidad espiritual. Este tema lo hemos dividido en dos partes, por lo cual le vamos a dar la segunda parte. Y si usted no vio la primera parte del mensaje, por favor, puede buscar en los videos que aparecen en la página y usted puede verlo. Vamos a dar un poco de los anuncios que tenemos programados para esta semana. El día de mañana vamos a tener nuestra vigilia Mujeres Valientes. Por favor, no se pierda este tiempo de refrigerio espiritual, tiempos de poder compartir la palabra de Dios, de poder escuchar un testimonio edificante acerca de lo que Dios hace en la vida de las personas, así como Dios lo puede hacer en nuestra vida. Y el día 31 de enero vamos a tener nuestro primer retiro presencial, el cual se llama Sin Ataduras. Por favor, esté conectado si necesita información. En el link en el video va a aparecer un link en el cual usted puede solicitar información. Así que vamos a dar inicio a serie juvenil. Por favor, vamos a pedirle la dirección al Señor Jesucristo para que sea Él quien nos dirija y que sea el Señor quien nos hable. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor. Gracias por ese amor eterno e incondicional, Señor. Gracias porque a pesar de los momentos difíciles, Señor, tú nos has sostenido, tú nos has guiado, Padre Celestial, y nos has renovado las fuerzas. Padre, te doy gracias por la vida de cada persona, Señor, que está viendo este video, Señor, y las personas que lo van a ver. Te pido que seas tú quien las bendiga, que seas tú quien hable a su vida, Señor, y que tú puedas ministrar su corazón, Padre Celestial, y sea tu Espíritu Santo quien las ministre hasta donde ellas se encuentren. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amadas. Bendiciones. Hoy vamos a dar como un pequeño resumen acerca de lo que vimos el viernes pasado, y es que hicimos un pequeño diagnóstico acerca de el espíritu del rechazo, ¿verdad? Algunas de ustedes pueden recordar algunos indicadores en los cuales nosotros en diferentes etapas de nuestra vida, ya sea en la infancia, en la adolescencia, en nuestra adultez o incluso antes de nacer, pudimos presentar algún rechazo, ¿verdad?, por las personas en las cuales nos rodean. También vimos que este espíritu de rechazo, el propósito que tiene en la vida de cada una de nosotros es marcarnos y privarnos de que nosotros podamos desenvolvernos como hijas de Dios en nuestras labores diarias, en toda área, ¿verdad? Entonces identificamos que algunos indicadores de conducta son estas personas que tienen una conducta pasiva, que son demasiado tímidas, que no se arriesgan. Y también pudimos ver la historia del rey Saúl, que es una persona que tenía grandes capacidades. El rey Saúl fue el primer rey que Dios escogió en Israel, y como él tenía todas las capacidades físicas, como él era una persona muy competente, y también era una persona que anhelaba el poder, y tenía una situación de rechazo que impidió que él llevara a cabo el propósito de Dios en la vida, en lo que Dios había preparado por él, ¿verdad? Saludos a Mónica Ramírez, un gusto, bendiciones. También pudimos observar cómo eso, ¿verdad?, lo alejó del propósito que Dios tenía diseñado, e incluso ese espíritu de rechazo que él tenía, pues hizo que Dios desistiera del propósito que él tenía, ¿verdad? Entonces incluso la Biblia relata que él
se arrepintió, que el Señor se arrepintió acerca del llamado que Él le había hecho, y vimos que Él tuvo una vida muy atormentada después de Él ser el rey de Israel, ¿verdad? Es por ello que ahora vamos a hablar de cómo sanar el rechazo. Quizás alguna de las palabras que nosotros hemos dicho ya usted la sabe, ¿verdad? Algunas de las cosas que usted escucha en este mensaje usted lo sabe, pero es importante que nosotros hagamos algo que sea diferente. No solo basta con saber, es necesario creer, ¿verdad? Esto nos ayudará a renovar esta identidad que tenemos en Cristo Jesús. Todas somos valiosas delante de la presencia de Dios y hemos venido a este mundo con un propósito. Quizás muchas veces al recordar esa situación que nosotros ya tenemos muy identificada, cuál fue la situación que nos causó ese rechazo, ese abuso, todavía nos duele y ha marcado nuestra vida, ¿verdad? Todavía nosotros presentamos síntomas o indicadores que estamos siendo atormentadas por el espíritu de rechazo, y esto lo vemos reflejado en nuestras malas decisiones, en nuestras malas conductas. Y vamos a poner algunos ejemplos para que nosotros podamos identificar si realmente nosotros hemos aceptado esa sanidad que Dios tiene para cada una de nosotros. Uno de los factores muy importantes que es este espíritu de rechazo es que, como nosotros ya conocemos qué fue lo que dañó nuestra identidad y nuestra autoestima, podemos ver que este espíritu de rechazo es bastante terco. Constantemente nos quiere recordar qué fue lo que nos dañó, constantemente quiere que nosotros volvamos a sentir ese dolor, que nosotros nos enojemos, nos sintamos defraudadas por esa persona que nos marcó, que no nos quiso. Entonces así es este espíritu, ¿verdad? Podemos identificarlo. Yo cuando hacía esta reflexión podría decir, este espíritu de rechazo es como un novio, ¿verdad? El cual nosotros le decimos, terminamos, y hay novios que nos dicen perfecto, cada quien hace su vida, pero hay otro tipo de novios en los cuales ahí está constante y viene y pasa una llamada, una semana y le escribe, es que mira, pasé por tu casa y recordé tantos momentos bonitos y me gustaría recordarlo. Así es este espíritu. Quiere que nosotros sigamos atados a ellos, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de 6 verdades que el espíritu de rechazo, para poder combatir el espíritu de rechazo. Por favor, tome nota. Puede ir usted buscando su Biblia o puede anotar la cita bíblica si usted los puede corroborar. Y la primera verdad es que nosotros debemos creer que soy una hija de Dios. Y usted me podría decir, pero hermana, esto es obvio, todos somos hijos de Dios. Todas somos hijas de Dios. Y realmente esto no es tan cierto. Vamos a poner un ejemplo. Todos tenemos un propósito por el cual Dios nos llamó. Y incluso hay personas que cuando yo le pregunto, ¿cómo tú sabes que eres un hijo de Dios? Y me dice, hermana, yo siempre he ido a la iglesia, pues mire, mis papás siempre me han enseñado todos los valores, todos los principios bíblicos, y yo vivo una vida en base a esos valores y esos principios que mis padres me han enseñado. Ok, está bien, perfecto, pero realmente recordemos que lo primordial de esto es que nosotros somos hijas de Dios cuando reconocemos que Jesús murió en la cruz de nuestros pecados y podemos identificar que Jesús pagó el precio en la cruz. Podemos identificar que Jesús nos ama a nosotros, pero aborrece el pecado. Entonces nosotros entendemos, hicimos una oración y le dimos todo el control y le dijimos, Señor, yo te acepto, me arrepiento de mi pecado, perdóname, estoy decidida a hacer una nueva vida contigo, estoy decidida a caminar contigo, toma tú el control de mi vida. Entonces es cuando nosotros de verdad hemos identificado que Jesús murió por nosotros, pero también le damos el señorío a Dios de nuestra vida, le damos todo el control a Dios, ¿verdad? Y podemos identificar que
es Él, ¿verdad? Cuando nosotros ya hemos recibido al Señor Jesucristo y le cedemos, porque a veces decimos, sí, yo acepté al Señor Jesucristo, pero queremos vivir en base a lo que nosotros estamos considerando que es conveniente, ¿verdad? Tú eres, algo que debes saber es que tú eres una hija de Dios cuando tú entregas el señorío de tu vida a Dios. Y voy a comentarles un poco acerca de mi caminar en Cristo. Y realmente yo desde niña iba a la iglesia. Puedo decirles que desde chiquita el Señor me hizo un llamado a enamorarme. Recuerdo que mi primera experiencia con el Señor Jesucristo fue a los 6 años, entre los 5 y los 6 años. Y yo soy de Cojutepeque y siempre me encantó, pues, que pasaba por una calle y yo veía la iglesia centroamericana de mi pueblo. Entonces yo decía, ay, wow, estos niños siempre se ven felices, yo aquí quiero venir, ¿verdad? Y yo me congregaba, y yo asistía a otra iglesia, entonces pero yo aquí quiero venir. Entonces me empecé a involucrar en la escuela dominical. Hubo alguien que me llevó y me llevaba bendita sea esa persona que me llevaba a la iglesia. Entonces yo empecé a crecer en las cosas de Dios, pero realmente, y empecé también incluso a servir en escuela dominical. Yo estaba rodeada con gente que siempre pues me motivaba a crecer y a vivir conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Luego, al momento de regresar o de vivir acá en San Salvador, recuerdo que yo tuve mi primer encuentro con el Señor Jesucristo y puedo testificarles que sí, yo acepté al Señor Jesucristo hasta mis 14 años, porque fue un momento en el cual yo identifiqué que yo era una persona pecadora y recordé todo lo que por muchos años me habían dicho, ¿verdad? Jesús pagó el precio por ti, Jesús es el Señor de tu vida, eres amada, el Señor te perdona. Entonces, en ese momento puedo identificar que yo acepté al Señor Jesucristo y que Jesucristo empezó a tener una obra en mi vida, ¿verdad? Fue desde ese entonces en el momento en el cual yo le di el señorío a Dios en mi vida. Entonces muchas veces nosotros creemos que por estar en una iglesia cristiana, que por tener una vida conforme a los principios, ya somos hijas de Dios. Pero lo primero es que usted identifique que realmente usted ya le entregó el señorío de su vida y el control de su vida a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Tito 3:5 y en la versión Palabra de Dios para Todos. Ese versículo me encantó, me encanta la forma en la cual lo expresa y dice así: Él nos salvó gracias a su misericordia, no por algo bueno que hubiésemos hecho, nos salvó lavándonos, dándonos una nueva vida al renovarnos por medio del Espíritu Santo. Y me encanta esta porción de la Biblia porque dice que Él nos salvó por su gracia, por su misericordia infinita para nuestra vida, ¿verdad? Realmente nosotros no merecíamos el precio que Jesús pagó, pero Él nos salvó para darnos una nueva vida y para renovar nuestro espíritu. Ese es los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Es decir, si usted dice, yo soy una hija de Dios, pero todavía tiene estos sentimientos, todavía siente ese dolor por alguna situación de rechazo que usted vivió, debe de identificar que usted esté siendo renovada constantemente por Dios, ¿verdad? Y vamos a leer también Romanos 8:15. En la nueva versión internacional dice: el espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos por el Espíritu Santo y podemos decir querido Padre. Algunas traducciones dice Abba Padre, que me encanta esa traducción. Y es decir, que el Espíritu Santo hace un papel de adopción con nosotros. Entonces, es por ello que nosotros podemos decir, no soy una persona que pueda vivir con el rechazo, porque el Señor Jesús pagó un precio por nosotros y nos tomó, nos adoptó y ahora tenemos una nueva identidad, ¿verdad? Es por ello que con esta verdad también podemos contrarrestar lo que el espíritu de rechazo
pone en nuestros corazones, haciéndonos sentir infelices y superiores, que nos hace sentir que nosotros no vamos a cumplir el propósito de Dios, que nos hace sentir, pero es que tú no puedes, pero mira, es que nadie te quiso, pero mira, nadie te valoró. No, usted debe de saber esta verdad, ¿verdad? Y la segunda es que muchas veces como por misericordia, por gracia y el favor de Dios, es que ahora el Señor que me permite servirle, he escuchado algunas frases, no sé si usted las ha escuchado o en algún momento usted las ha escuchado, usted piensa, pero es que Dios quizás tiene favoritos. O quizás ha pensado, yo soy una hija de Dios, pero quizás soy de menor categoría porque no tengo los dones, no tengo los talentos que la hermana tiene, y es que ella hasta tiene una gran habilidad para evangelizar y yo no, a mí me cuesta hasta decirle al hermano que Dios le ama, me da una gran pena. Entonces usted quizás espiritualmente, quizás a veces siente que no tiene el menor, que está en menor categoría, de lo cual está una hermana o alguien que nosotros vemos en la iglesia, y quizás le tengamos admiración, ¿verdad? Entonces vamos a callar este espíritu de rechazo que nos está hablando en nuestro oído y nos hace pensar de que otra hermana, por tener diferentes talentos y diferentes dones a nosotros, tiene mayor categoría o tiene mayor aceptación ante los ojos de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a contrarrestar? La palabra de Dios nos dice en Efesios 2:10. Lo confirma pues la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas, nos preparó para nosotros, las cosas buenas que preparó para nosotros y tiempo atrás. Hermanos, quiero decirles que es necesario que nosotros identifiquemos que cuando el Espíritu Santo nos adopta y que nos hace sentir que nosotros, el espíritu de rechazo nos hace sentir que nosotros no somos aceptadas por Dios, ya sea por nuestros pecados, ya sea por nuestros errores, o porque nosotros tenemos estos pensamientos de que alguien tiene mayores dones, mayores talentos que nosotros. Es necesario que nosotros reprendamos y callemos a este espíritu de rechazo, porque el Señor nos dice en su palabra que a todos nos dio un nuevo propósito, ¿verdad? El Señor nos aceptó como sus hijas para que nosotros cumplamos ese propósito por el cual Él pagó el precio y nos da una nueva vida, ¿verdad? Me gustaría leerles la palabra de Dios en Efesios 1 del 4 al 8. Esta porción bíblica a mí me encanta y me edifica mucho. Dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables ante los ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, acercarnos a Él, acercarnos por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre todos nosotros los que le pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en su gracia y en su bondad. Él compró nuestra libertad con la gracia de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y entendimiento. Es decir, debemos de aprender identificar que su amor nos acepta. Debemos de aprender, yo siempre lo digo y quizás muchas veces hasta suene muy repetitivo. Usted, hermana, debe de aprender a verse como el Señor la ve. Y usted se preguntará, ¿y cómo me ve? Entonces le invito a que vaya a la palabra de Dios y lea todas estas porciones que el Señor nos dice, que el Señor nos ama, nos acepta, nos llenó de talentos, nos llenó de virtudes. Y cuando nosotros podemos identificar el tanto amor que el Señor nos tiene, realmente podemos identificar que este espíritu de rechazo, esos sentimientos de rechazo, no pueden tener ninguna validez en la vida de una hija de Dios. Porque estamos entendiendo que somos aceptadas, que nos adoptaron como sus hijas y que nos dan una nueva identidad. Entonces nosotros podemos cambiar
todo nuestro entorno, podemos cambiar nuestra vida, ¿verdad? Porque nosotros podemos identificar a todas esas personas, a toda esa situación que nos decían, bueno, pero tú no eres una hija planeada, a ti te abandonó tu esposo, te abandonó tu mamá, te cuidó otra persona. Entonces nosotros identificamos que ese espíritu no tiene ninguna autoridad sobre nosotros, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos hijas amadas y nos amó por su gracia, nos rescató y nos restauró. Y estoy segura que si usted está escuchando este mensaje en este momento, Dios quiere restaurar todos esos pensamientos que usted ha estado teniendo hasta este momento. Y no importa lo que pasó. A mí me encanta esa palabra, esta porción bíblica. Dice Jeremías 1:5: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Y wow, creo yo que nuestra mente no puede ni dimensionar, o no tenemos razón de esa parte de nuestra vida cuando ya estábamos en el pensamiento de Dios. Y realmente dice que nos formó en el vientre de nuestra madre. No importa lo que pasó, si usted es una persona que tuvo ese rechazo antes de nacer por parte de sus padres, por parte de algún familiar, usted debe eliminar todo este pensamiento, porque la palabra de Dios dice que nosotros ya estábamos en el pensamiento de nuestro Dios. Es decir, nosotros estábamos en el pensamiento de Dios y Él sí nos aceptó. Y con todos los defectos, pues el Señor nos dio la vida y nos formó, ¿verdad? Incluso dice que nosotros somos profetas a las naciones. Es decir, Dios ya nos había dado un propósito. Y algo muy importante, la tercera verdad que debemos de saber acerca del rechazo, es que el perdón nos hace libres. Y quizás esto suene muy repetitivo, y quizás esa verdad usted puede decir, hermana, pero yo eso ya lo he oído. Es necesario que nosotros hagamos parte de esto en nuestra vida para nosotros poder cambiar nuestra vida, ¿verdad? Para que no demos paso a esos sentimientos de tristeza, a esos sentimientos de abandono que nos quieren tener atada, ¿verdad? Y eso hace la falta de perdón, ¿verdad? Que nosotros nos mantengamos atadas a nuestro enemigo. El tiempo, hermanas, a veces el tiempo no desata a nuestro enemigo, ¿verdad? El tiempo lo que hace es que muchas veces, yo hablaba con una chica hace unos meses y ella me comentaba una situación de abuso sexual en la cual ella había vivido hace mucho tiempo. Y me comentaba que hace 6 meses ella me comentaba que iba en un Uber y de repente en un centro hospitalario vio pasar a la persona a la cual había abusado de pequeña de ella. Y wow, a mí me impactaba. Yo decía, ¿cuántos años han pasado? Y me decía ella, Claudia, pero no puedo creer todo lo que al ver a esa persona ha removido en mí. Y es que el tiempo lo había hecho todo, es que si yo no lo hubiera visto. Y le decía yo, la verdad es que el tiempo no hace que te desates. El tiempo tú tomaste una actitud en la cual tú habías pensado que esa situación que te marcó, tú la creías controlada. Tú empezaste a disfrazar todo eso con esto de autosuficiencia, le decía. ¿Qué yo puedo hacer aquí? Y es una persona muy, pero muy, muy talentosa. Pero desde ese momento en el cual ella vio a esa persona en la cual la había abusado, yo le podía decir, tenés que perdonar. Y quizás podamos decir, pero esas situaciones tan grandes, ¿cómo se perdonan, verdad? Entonces, nosotros no vamos a ser libres si nosotros no perdonamos. Y créame que un día no es que nos vamos a levantar y digamos, ay, pues sí, hoy amanezco con la ganas de perdonar a alguien. Les cuento que también el Señor estos días atrás me había estado hablando acerca del perdón, que yo tenía que ir a pedir perdón, y el Señor me lo dijo, tenés que ir a pedir perdón. Y yo,
Señor, otra vez, pero si esto antes de la pandemia yo ya había hablado con esta persona, yo le había dicho, le había perdonado, yo no le hice nada, pero de verdad, Señor, otra vez me está llamando con esta persona. Y era una cosa que el Espíritu Santo me inquietaba, hermanas. Mire, yo soñaba con esa persona. Todas las personas me decían de esa persona. Es más, o sea, vivimos cerca. Entonces yo antes no me la encontraba y resultaba que la veía todos los días. Y yo, de verdad, Dios mío, de verdad, el Señor me había dado la orden, ¿verdad? Yo le decía, Señor, no quiero, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque te obedezco, porque es un mandato, porque no es opcional. Entonces, incluso cuando el Señor me dio esa palabra, yo lo hice enfrente de algunas personas y yo, era un golpe a mi corazón, ¿verdad? Yo todavía recuerdo, y quizás alguna de las personas de la que me está viendo lo vio. Yo ay Señor, yo todavía rechiné mis dientes en esos momentos cuando el Señor me estaba diciendo, volvé a pedir perdón. Y hermanas, es que duele tanto porque nosotros nos creemos que esa persona no merece nuestro perdón, porque muchas veces nosotros no tenemos la culpa. Entonces yo ese día yo, ay Señor, miren hermanas, yo ya me había dado el mandato del Señor. Hermanas, he dejado pasar 2 meses en los cuales mi corazón no. Señor, tú me vas a dar el día, tú me vas a dar el día, tú me vas a dar el día. Yo todos esos días, hermanas, yo no me he levantado con gandeas. Okay, voy a perdonar. No. O sea, uno es mentira, uno nunca va a amanecer con esas ganas de pedir perdón, ¿verdad? O de perdonar a alguien. Jamás, porque eso duele en nuestra carne. Pero es importante que nosotros dejemos ir de todo eso. Realmente, hermanas, nosotros no es que perdonemos a alguien porque lo necesite la persona. Quizá en algún momento sí, alguien esté necesitando que nosotros lo perdonemos, pero realmente no es necesario. Es más libertador para nosotros. Y puedo testificarles, hermanas, que desde ese día yo fui, le pedí perdón y ya yo sentía que todas las personas a las cuales habían oído alrededor ya estaban, ¿cuándo? Okay. Y puedo decirles que se ha ido todo eso. Es más, yo no sé nada de esa persona. Yo, camino ligera, ya no me importa lo que esa persona diga, ya no me importa. Yo le he dicho, Señor, no me ofendas. El día que yo hice eso, entendí que yo estaba presa de esa situación porque yo había desobedecido, ¿verdad? Y algo que a mí me impacta de la palabra de Dios es que dice que en la palabra de Marcos 11:25, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Hermanas, ¿cuántos años hemos vivido nosotros sin esa falta de perdón a esa persona que nos rechazó, a esa situación que nos marcó la vida? Usted se puede poner a pensar cuántos años hemos vivido, cuántas etapas de nuestra vida, qué es lo que hemos dejado de experimentar, de gozar por nuestra falta de perdón. Entonces hoy le invito a que usted reflexione acerca de eso. Y lo segundo es que cuando nosotros no perdonamos, déjeme decirle que sí, estamos en desobediencia. Y desobedecer a nuestro Dios también es pecado. Así que la palabra de Dios dice, Proverbios 12:15, dice, cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a todos ustedes y envenene a muchos. Y wow, esto me impactaba, este versículo me marcaba, porque al yo reflexionar acerca de esta chica, la cual el Señor me ha permitido ministrar, decía, perdona. No, pero es que no puedo. Y entiendo que es algo muchísimo, muy doloroso, porque a nosotros a veces hasta nos duele si vamos caminando por la calle y vemos a un tipo que se nos queda viendo muy mal o de forma maliciosa, y nosotros ya estamos así, ¿verdad? Con una cara de pocas amigas, ya queremos ir y queremos
esta persona, ¿cómo me ve? Entonces se imaginan esas situaciones, ¿verdad? En las cuales es más grande ese perdón. Bendiciones, Dacia. Un fuerte abrazo para usted. Es necesario que nosotros dejemos de ir, ¿verdad? Y si usted tiene estas necesidades de perdonar, yo sé que esto no es tan fácil porque hay que hay que ir sanando, ¿verdad? Muchas veces es necesario estos temas de consejería constante porque no es tan fácil, pero le pido que si usted tiene alguna situación y hoy el Señor le está ministrando a través de esta palabra, por favor escríbanos y pida ayuda. Si usted no se congrega o no tiene acceso a algún número de su iglesia, vaya y pídale al Señor de que le dé dirección, que le dé sabiduría, porque es necesario sanar este rechazo en nuestro corazón, ¿verdad? Y la cuarta verdad es que nosotros debemos de creer y confesar la verdad. Y creo, hermanas, que con esta cuarta verdad creo yo que terminaría un mensaje. Bendiciones, Clau. La primera verdad es que nosotros debemos creer y confesar que somos hijas de Dios. Debemos de creer y confesar de que somos aceptadas por Dios. Y la tercera, que el perdón nos hará libre, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros identificamos que también como hijas de Dios lo que necesitamos es palabra de Dios. A mí me sorprende muchísimo cómo muchas veces nosotras como cristianas e hijas de Dios podemos olvidar algo tan importante y algo tan básico que yo siento que sin eso no podemos respirar, sin eso no podemos vivir. Es como estar con las defensas muy bajas si nosotros no leemos la palabra de Dios. Eso es una necesidad importante hoy en todo nuestro equipo de trabajo. Tenemos un reto, un ministerio que es nuestro devocional, que es parte de nuestro ministerio de evangelización. Algunas de las chicas que están acá forman parte de él, de las personas que me están viendo. Y yo siempre, vamos a dar seguimiento a tal persona, vamos a dar seguimiento, porque es necesario que nosotros nos llenemos de promesas, que nosotros contrarrestemos y que estemos analizando nuestra forma de vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. En la palabra de Dios en San Juan 8:31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, la verdad es que este texto, esta palabra escrita, no solo es un versículo, no, debemos de aprender a reflexionar en la palabra de Dios y de someter nuestra carne a lo que la palabra de Dios nos dice. Y cuando nosotros empezamos a leer, empezamos a recibir palabra de Dios, nosotros vamos fortaleciendo nuestra identidad, vamos fortaleciendo lo que Dios hace en cada una de nosotros. Entonces nosotros no nos podemos dejar llevar por estos sentimientos de rechazo. Nosotros no podemos vivir una vida atada y marcada por eso, porque nosotros tenemos una marca preciosa y es la marca del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos hace libres de todo, ¿verdad? Y de cualquier sentimiento de tristeza. Y la palabra clave en este versículo, que lo dejé en su texto o lo comparto en su texto original, que es la versión Reina Valera 1960, es que debemos de permanecer, ¿verdad? Lo que cierra esta es la palabra escrito está. Cuando nosotros tenemos ese tipo de sentimientos, nosotros podemos ir y decirle: escrito está, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Nosotros puede venirnos a decir: bueno, pero es que tu papá te dejó chiquita, pero es que tu mamá no te quiso, tu mamá por andar en drogas no te cuidó. Y usted puede decir: escrito está. Dicen que aunque
mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces usted ya no es parte de ese espíritu, ya usted lo va atando, usted ya eso ya no marca su vida y usted puede seguir adelante, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros nos nutramos a través de la palabra. Nosotros vamos a ganar defensa, nos vamos a llenar de habilidad, de fortaleza a través de lo que nosotros identificamos de nosotros en la palabra. Y también la quinta verdad es que nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Y me llamaba mucho la atención el versículo Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis vestidos del poder desde lo alto. Y me encanta porque el Espíritu Santo siempre es nuestro consolador. Y la palabra de Dios dice que todo lo que atemos nosotros en la tierra será atado en el cielo, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos el Espíritu Santo para que cuando vengan estos pensamientos nosotros no nos podamos guiar, ¿verdad? Por eso nosotros debemos de identificar que tenemos una nueva identidad de Jesús, ¿verdad? Es necesario que nosotros aprendamos a confesar la verdad. Es necesario que nosotros dejemos todo eso. Ay, pero es que mi mamá no me dejó. Ay, es que pobrecita yo no puedo. A mí nunca nadie me ha tomado en cuenta. Es que mire, yo siempre emito mi opinión y las demás no les interesa. Pues solo lo que dicen las otras hermanas. No, hermanas, no podemos seguir con eso, con esas palabras, ¿verdad? Nosotros todos los días debemos de empezar a declarar bendición sobre nuestra vida y declarar nuestra libertad en Cristo Jesús. La sexta verdad con la cual vamos a terminar es que nuestro enemigo está vencido. ¿Cuántas la creen? Yo siempre digo, wow. No importa la batalla, digo, el Señor ha prometido que Él ha vencido, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros también creamos esa palabra, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice en Colosenses 1:3, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Hay un territorio espiritual y es que muchos saben que somos hijos de Dios. Muchos de nosotros sabemos que somos hijos de Dios, que somos aceptados, que creemos y confesamos la verdad, pero debe de aprender a identificar en qué terreno está actualmente usted viviendo, ¿verdad? Y es que debe de aprender a identificar cómo está actuando usted, si está actuando como una hija de Dios o si está usted siendo presa de este espíritu, ¿verdad? Y realmente debe de aprender a también a ser sabia. Usted no puede pasar en ambientes en los cuales aún las personas tengan ese sentimiento de rechazo en nuestra vida, ¿verdad? Es necesario que como hijas de Dios también aprendamos a ser sabias. Entonces, hermanas, ¿cómo vamos a ganar esto? Vamos a ganar esto creyendo firmemente en que somos unas hijas de Dios, que el Señor nos ama tal cual y como somos, que nos dio un nuevo propósito, nos dio una nueva identidad, y que usted no puede pasar creyendo que tiene menor valor ante Dios, ¿verdad? La tercera verdad, recuerde que es que el perdón nos hace libre, y siempre lo más importante, creer y confesar la verdad, ¿verdad? Y la cuarta es que tenemos poder en el Espíritu. La quinta, perdón, es que tenemos poder en el Espíritu Santo y que nuestro enemigo está vencido, hermanas. Así que hoy quiero agradecer por su sintonía, quiero agradecer también al Espíritu Santo porque realmente al momento de yo trabajar este mensaje, realmente el Señor también me dio, abrió también mi corazón y me dijo: Claudia, tú pasaste algo hace poco y no identificaste que también estás siendo regida por un espíritu de rechazo, ¿verdad? Y el Señor me dio la oportunidad hoy de poderlo identificar y decir, ok, imagínense, hasta había preparado el mensaje anterior y hasta ahora cuando yo estaba leyendo y estaba haciendo este mensaje, elaborándolo, yo decía, wow, sí, realmente todos podemos ser
podemos tener ese espíritu de rechazo, pero hoy vamos a cancelar esa marca que ese espíritu quiere dejar de nosotros, que nos quiere destruir nuestra identidad, nuestro valor, y nos quiere delimitar en cuanto a nuestras actitudes, incluso hasta para servir al Señor, ¿verdad? Muchas veces yo me enfrento a veces hablo con chicas y me dicen, mire hermana, pero fíjese que el Señor me ha puesto y yo no me siento capaz, y mire, yo, no hermana, momento, sí, usted sí puede ir, porque para este día el Señor la ha preparado. Y el Señor no nos va a poner en lugares en los cuales Él no nos haya preparado antes. Entonces, desde ahora, cualquier cosa que le digan, hermana, mire, el Señor le ha dado este privilegio, usted diga, sí puedo, porque el Señor me va a dar la sabiduría. No puede ir por la vida sintiéndose menos que las demás. Que vamos a orar para que sea el Espíritu Santo quien siga ministrando nuestro corazón, que siga Él, el Espíritu Santo, quien día a día nos muestre esas áreas que debemos de trabajar para nosotros poder ser hijas de Dios libres y podamos vivir vidas plenas. Así que inclinen su rostro, por favor. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Tiempos en los cuales podemos convivir juntas, Señor. Tiempos en los cuales, Señor, tú nos hablas a cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, hoy rendimos, Padre Celestial, ante ti todas esas situaciones, Señor, en las cuales nosotros hemos identificado que fuimos rechazadas, Padre. Pero queremos abandonar, Padre Celestial, esas conductas, Señor, en las cuales quizás todavía actuamos, Padre Celestial, siendo víctimas de ese rechazo, Padre Celestial. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, quien día a día fortalezcas nuestra identidad en Cristo, en ti, Padre Celestial. Que todos los días, Padre Celestial, recordemos que somos tus hijas, que tú nos aceptaste, Padre Celestial, que nos llenaste de un nuevo propósito, Padre Celestial, que nos hiciste valiosas, Señor, que tú, Señor, nos formaste con amor, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a perdonar, Padre Celestial, a esas personas, Señor, que nos marcaron, a esas situaciones, Señor, que impidieron, Padre Celestial, que nosotros fuésemos libres, quizás por muchos años, por algunos días, por unos meses, Padre Celestial. Te rendimos a ti, Padre Celestial, eso, Señor, y perdonamos, Padre Celestial, a cada una de esas personas que nos marcaron, Padre Celestial. Padre, sabemos, Señor, que fuimos quizás muchas veces víctimas, Padre Celestial, pero hoy nos responsabilizamos, Padre Celestial, por la parte que a nosotros nos corresponde, Padre Celestial. Nos comprometemos hoy a trabajar en nuestro corazón, a trabajar en el perdón, Padre Celestial, para que podamos vivir libres, Padre Celestial. Declaramos que desde ahora, Señor, vamos a creer, Padre Celestial, en esa verdad que solo tú tienes de nosotros, Señor, y vamos a confesarla, Padre Celestial. Ya no queremos ser, Señor, personas que se creen menos, Señor, o personas que necesitan tener el control de todo, Padre Celestial, personas inseguras. Señor, queremos vivir, Señor, seguras en ti, Padre Celestial. Queremos ser mujeres, Señor, seguras de sí mismas, que creen, Señor, que lo pueden realizar y pueden llevar a cabo todo, Señor, porque tú, Señor, porque tú nos das nuevos dones y nuevos talentos y tú nos capacitas día a día, Padre. Creemos en el poder que tú nos das, Padre Celestial, y hoy atamos y sujetamos nuestros pensamientos, Padre Celestial, para que empiecen a creer y empiecen a hacer conforme a lo que está escrito en tu palabra, Señor. Y sobre todo, Señor, declaramos que el enemigo, Señor, está vencido, Padre Celestial. Te damos la gloria, la honra a ti, Señor, porque tú, Señor, nos has amado tanto y hasta este día tú, Señor, quieres sanar nuestro corazón, Señor. Tú tienes especial cuidado de cada una de tus princesas, Padre Celestial. Yo te pido que seas tú quien las fortalezca, quien las dirija, Padre Celestial. Mi alma te alaba y te bendice, Señor, y te doy las gracias, Padre Celestial, por poderme dirigir a ellas, Señor. Gracias por este hermoso privilegio, Señor.
Señor. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amadas hermanas, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por dejarnos esos mensajes. Grinda, dice la gringa, Loves ya, Mackenzie. Bueno, gloria a Dios porque el Señor sabe el momento en el cual está hablando su vida. Muchos saludos, por favor, si necesita algún mensaje o apoyo, pues estamos para acá para servirle. Claudita, muchas gracias por siempre estar conectada. Les amo mucho, les bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por acompañarnos, princesas, y saludo a todas las personas que nos van a ver en retransmisión. No se olvide de nuestra programación todos los martes. Estamos unidas en intercesión. Los miércoles tenemos el programa familiar, los jueves tenemos íntimos de Dios y los viernes estamos conectadas con series juveniles. Que el Señor me les bendiga, me les fortalezca y sople vida sobre ustedes. Un fuerte abrazo, bendiciones.